su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Un saludo muy especial a toda la audiencia de esta radio y de este canal de televisión, como también a nuestros hermanos internautas, que por la gracia de Dios también junto con nosotros se alimentan todos los días en estos estudios que traemos para ustedes, como son el estudio de la lección de la escuela sabática. Es un gusto y un grande privilegio que Dios nos da ser parte de ustedes en esta hora. Muy buenos días, hermano Julio, ¿cómo está usted ahora? Muy buenos días, pastor. Es un gusto saludarle. Es un privilegio también estar con todos vosotros en el estudio de esta lección. Hoy es martes 2 de enero y esperamos de que salgamos edificados con el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Pues, ¿qué le parece si oramos de una vez? Oremos. Querido Padre Celestial, oh Dios, gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia nos has dado ya el segundo día de este año. Te pedimos, Señor, de que este día sea de victoria, de éxito y de que sobre todo, Dios, nuestras resoluciones siempre se mantengan, buscar tu rostro en primer lugar. Ahora vamos a estudiar la lección de escuela sabática, deseando encontrar en estas preciosas verdades la luz que ilumine nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro corazón. Bendiga al pastor enamorado y bendígame a mí para que podamos dar este mensaje lleno de gozo, de gratitud y sobre todo que sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿qué le parece, hermano Julio, si nos dice cuál es el título de la lección de esta semana y qué relación tiene con el tema general, que es Lutero, el hombre de su época? Lutero, el hombre de su época, es la lección número 1. Y la lección del trimestre es la justificación por la fe. Así que, pastor, estamos el día martes 2 de enero, como decíamos en la oración. Salvo por gracia mediante la fe. Salvo por gracia. ¿Qué es esa palabra de qué es la gracia? Bueno, esa es una de las olas que Martín Lutero encontró en la Biblia. La sola escritura era una, la sola fide era otra, y ahora se encontró la sola gracia. Nosotros encontramos aquí en esta lección que cuando la oscuridad es penetrada por la luz, pues se descubren cosas hermosas. Y una de las cosas que Martín Lutero descubrió cuando la luz penetró en la oscuridad de su vida es que realmente solo por gracia, mediante la fe, es que el hombre puede ser salvo. Pero ante la pregunta del hermano Julio esta mañana de que qué es la gracia, yo le respondo que la gracia es el favor de Dios que usted no merece y que yo no merezco. En otras palabras, no tenemos derecho al favor de Dios porque usted y yo estamos impregnados con el pecado. Pero Dios en su misericordia nos concede su gracia, nos regala ese don como es su salvación. Y eso nosotros solo lo podemos aceptar por fe. No podemos ni explicarlo, ni tal vez comprenderlo plenamente, pero sí lo podemos aceptar, porque es el regalo de Dios para que nosotros seamos salvos. En el año 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra el poder de las indulgencias. Ahora, ¿cómo Martín Lutero clavó esas 95 tesis? ¿Y en qué se basó para decir que nuestras obras no pueden expiar el pecado? Porque eso lo estaba diciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, lo que sucedía es de que en ese tiempo el papado, él quería construir la basílica de San Pedro allá en Roma. Y él entonces quería mucho dinero para construir eso. Y prácticamente
le vendía a la gente el perdón de los pecados. Indulgencia era un documento donde se le exoneraba a la persona por los pecados cometidos y la persona solo tenía que comprarlo. Y de esa manera la gente creía que le eran perdonadas todas sus maldades que hacía. Cuando Martín Lutero encuentra cómo el hombre es perdonado, que es solo por gracia, Martín Lutero refuta esa falacia de las indulgencias, esa gran mentira que se le daba a la gente y la gente la compraba porque la gente de alguna manera quería ser libre de culpa. Entonces Martín Lutero clava esas 95 tesis allí en el año 1517 en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y él en esas 95 tesis rechaza, mejor dicho, expone toda la verdad en contra de esas indulgencias. Él mostraba con esas 95 tesis que las obras no pueden expiar el pecado. ¿Dónde había descubierto eso él? Pues sin más ni menos que en la Biblia. En textos como Gálatas 2:16, Hechos 20:21. ¿Por qué no los leemos? Gálatas 2:16 nos dice: porque sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. O sea que, pastor, la gracia en esos tiempos y en cualquier otro tiempo de la era cristiana, o sea que la gracia no se puede comprar. Definitivamente que no, porque es un regalo, es por gracia. Cuando yo le regalo algo a usted, usted me dice gracias, es un regalo. El Señor nos lo ofrece gratuitamente. Y, por ejemplo, yo insisto, nosotros los adventistas somos mal comprendidos por muchos religiosos, por muchos cristianos. Y los pastores son tremendos, los pastores, porque los pastores le dicen a la gente de que nosotros estamos malditos porque nosotros enseñamos que hay que guardar los mandamientos y enseñamos que por eso somos salvos. Hermanos, hermanas que me están oyendo, nunca crean eso que les dicen sus pastores. Los adventistas no enseñamos que somos salvados por guardar los mandamientos o por guardar el sábado. Nosotros enarbolamos y levantamos la bandera en alto de que somos salvados por la gracia de Jesucristo. La obediencia a los mandamientos, la obediencia a guardar el sábado es el resultado de la salvación, de esa libertad que hemos encontrado. Nos volvemos obedientes con nuestro Dios. No es la causa de nuestra salvación. La obediencia a los mandamientos es el resultado de la salvación. Y lamentablemente el judío había tergiversado el tema de la salvación y pues creía que era justificado por las obras de la ley, como también en el sistema católico, apostólico y romano, pues está mucha gente siendo enseñada, y Martín Lutero refutó eso con esas 95 tesis, de que no es por las obras de la ley o por las obras de la carne como el pecado puede ser limpiado. Me gusta aquí un comentario que tiene la Biblia de Estudio. Somos justificados, dice, por fe. El alma que entiende el significado de estas palabras nunca tendrá suficiencia propia. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo bueno de nosotros mismos. El Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, en la formación del carácter a la semejanza divina. Cuando creemos que nosotros mismos somos capaces de dar forma a nuestra propia vida espiritual, cometemos un gran error. Por nosotros mismos nunca podemos conquistar la victoria sobre la tentación. Pero los que tienen fe genuina en Cristo
serán impulsados por el Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón mora la fe crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. El alma es dirigida de esa manera por la gracia de Cristo. Así que, hermanos, de esta manera entonces nosotros encontramos que Martín Lutero, en versículos como este que acabamos de leer de Gálatas 2:16, tenía todo un respaldo para esas tesis que había clavado allí en la iglesia del castillo de Wittenberg. Pero en Hechos 20:21, ¿qué nos dice? Nos dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo lo que tenemos que tener. Fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de allí deriva las otras obras que son, como ya dije, el resultado. Pero bueno, en esas 95 tesis que Lutero escribe, muy respaldado en estas palabras que hemos leído, nosotros tenemos todo un comentario en el Conflicto de los Siglos sobre esas tesis. ¿Qué dice, hermano? Lutero expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Es imposible, decía él, reducir su culpa. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podía salvar al pecador. Eso era fuerte para en esos tiempos. Decir eso era rebelarse contra la autoridad religiosa de ese momento. La gracia de Cristo no podía comprarse. Era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias. Este muchacho, Martín Lutero, tuvo que haber sido un hombre muy valiente. Porque decir eso, rebelarse ante la máxima autoridad religiosa en esos tiempos, acarreaban consecuencias. Dice, aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado. Refería su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado, por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo, asegurar su salvación, y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, él había alcanzado paz y gozo para su corazón. Qué hermoso, yo veo aquí a Martín Lutero haciendo lo mismo que Staupitz hizo con él. Esto que él está diciendo a la gente es lo que Staupitz le dijo a él, y cómo esto es una cadena, ¿verdad? Como otro le dice a usted cómo encontrar a Jesús, cómo encontrar la salvación, y usted viene ahora se lo dice a otro. Esto tenemos que compartirlo. Y vemos cómo Martín Lutero, él pues desafió esa ley de las indulgencias que el papado promovía, y buscó que la gente conociera la verdad, que solo en Cristo es que podía ser salva por la fe en Él y no por las obras de la ley. ¿Cómo solamente podemos ser salvos del pecado y mediante quién? Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que llegarnos a Jesús, porque abogado tenemos. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también tenemos Efesios 2:8 al 10, otra referencia, cómo solamente podemos ser salvos del pecado y mediante quién. Efesios 2:8 y 10 nos dice, porque por gracia, y aquí está la palabra clave, porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Así es que encontramos acá, pastor, que el versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no proviene de nosotros, pues eso es un don de Dios. Y aún las obras que uno hace ahora, como guardar sus mandamientos, guardar el sábado, el compartir con otros la palabra, cualquier otra obra buena que uno haga, aún esas obras ni siquiera son obras fabricadas por nosotros, sino son obras hechas por Dios. Dice que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Porque de alguna manera somos salvados por la fe, pero la fe se muestra en las obras. Como dijo Santiago, una fe sin obras, dijo, es muerta. Tenemos que de alguna manera en las obras mostrar los efectos de esa salvación de Cristo en nosotros. Las proposiciones de Lutero, esas que clavó allí en el castillo de la iglesia en Wittenberg, o en la iglesia del castillo de Wittenberg, esas proposiciones demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. Se probaba además con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a los que la buscan por medio del arrepentimiento y la fe. Tremenda lección. Si uno reflexiona en estas palabras, el Lutero demostraba que jamás se le había otorgado al Papa el poder de perdonar pecados. O sea, cuando uno estudia eso y uno dice, wow, ¿en qué lío se metió Lutero? Bueno, eso es lo que el Señor desea que nosotros también hagamos, que nosotros proclamemos también este mensaje de la justificación por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y si una persona está haciendo penitencias y todavía cree en las indulgencias, ¿qué podemos decirle en esta mañana? Bueno, es que cuando la luz penetra en las tinieblas, el que encontró la luz, lo menos que puede hacer es compartir esa luz con otros. Y nosotros encontramos aquí a Martín Lutero, que él no podía quedarse con aquella verdad que había encontrado solo para él. La compartió y le dijo a la gente la verdad. Miren, aquí hay un sistema falso de religión. Hay un hombre aquí que cree tener el poder para perdonar los pecados, poder que no se lo ha dado Dios. Ustedes solamente tienen que encontrar en Jesucristo la gracia completamente gratis, el perdón de todos sus pecados mediante el arrepentimiento y la fe. No podía él quedarse quieto con todo lo que sabía, y por eso desafió a la autoridad de su tiempo. ¿De quién podremos obtener una fe salvadora? En Jesús. ¿Y cómo la podemos desarrollar? Eso lo encontramos en Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, pues solamente en Cristo encontramos salvación, solamente en Cristo encontramos redención, solamente en Él encontramos verdaderamente la solución para nuestro problema del pecado. Y mire lo que dice Lucas también, Lucas 17:5. En Lucas 17:5 también encontramos algo muy especial en esta mañana. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bueno, es que si al final en esto estriba todo el asunto, en ser salvados por la fe, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos fe? Bueno, aquí nosotros encontramos que los discípulos en un momento fueron honestos con ellos mismos y encontraron que no tenían fe. Y le dijeron al Señor, aumentanos la fe.
hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que desear la fe, porque yo veo en esta expresión, hermano Julio, aumentanos la fe, yo veo una fe creciente. Ellos querían que su fe creciera. Y escuche este comentario que nos da la sierva del Señor en un manuscrito, el manuscrito número 1 del año 1889. Tenéis que hablar de la fe, tenéis que vivir la fe, tenéis que practicar la fe para que se os aumente la fe. Mir los 4 pasos. Tenéis que hablar de la fe, tenéis que vivir la fe, tenéis que practicar la fe para que se os aumente la fe. Ejerciendo esa fe viviente, creceréis hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Aumentanos la fe, dijeron los discípulos. ¿No deberíamos nosotros también decirle al Señor también hoy, valga la redundancia, aumentanos la fe? Porque si todo estriba en la fe que yo tenga en Cristo, yo debería de saber también qué es fe. Fe es confiar plenamente en los méritos de Cristo para ser salvo. Fe es creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Créelo, confía en esos méritos. Hermano, si no puedes confiar completamente y no crees, pide fe, pide un aumento de fe. Sin duda, en la palabra de Dios, tú vas a encontrar ese aumento, como Martín Lutero también lo encontró. Aumentanos la fe. La educación nos dice, la fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don de la cual se imparte una porción a cada ser humano. Y aquí viene. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. ¿Cómo se aumenta la fe? A medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos de ponerla a menudo en contacto con la palabra de Dios. Y esta es toda oración que debe de expresar cada ser humano, cada cristiano. Señor, auméntame mi fe en ti. Bueno, hermanos, la palabra del Señor ha sido ahora contundente en esta lección de que la salvación solamente se puede obtener por la gracia mediante la fe. Amén. Ahora, hermanos, dice Elena White, ustedes se han adiestrado de tal manera en dudas e interrogantes que tienen que educar sus almas en la línea de la fe. Tienen que hablar de la fe, vivir por la fe, actuar por fe, para que puedan crecer en la fe. Pero yo insisto, no en una fe teórica, no en una fe abstracta, sino en una fe real, una fe genuina, una fe que tiene toda la confianza, toda la creencia en Jesucristo y que brota de aquí. Hermano Julio, es contradictorio decir que tengo fe y yo no leo la Biblia. Sí. Soy hasta mentiroso decir que yo tengo fe en Dios, de que me va a salir bien todo. ¿De dónde agarras esa fe si tú no lees la Biblia, hermano? Y la lectura que usted leyó dice que nosotros nos hemos adiestrado. Usted leyó ahorita en la referencia a Fe y Obras, página 79, dice el Espíritu de Profecía que nosotros nos hemos adiestrado. Pero nos hemos adiestrado ¿en qué dice? En dudas y en interrogantes. Exactamente, pero nosotros podemos ahora entender que para contrarrestar dudas, interrogantes, hablemos de la fe que salva en Cristo. Vivamos la fe, vivamos la salvación en Cristo. Actuemos por fe, actuemos por la confianza y la salvación que hemos obtenido en Cristo y creceremos en la fe. Que el Señor nos ayude este día para que este regalo que Dios nos ha dado, como es su salvación por gracia, gratuitamente, la apreciemos, la disfrutemos y todos los días sea esto para nosotros algo real en nuestra vida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y se lo pedimos al Señor. Oh Padre Celestial, una vez más confirmas en nosotros la razón
por la que somos salvos, que es solamente por la gracia y la fe en Cristo. Oh Dios, te ruego en esta hora que podamos perseverar en esta fe, que podamos nosotros, Señor, crecer en esta fe. Que, Señor, esta fe también sea una fe creciente, que se muestre por las obras que hagamos y que sean las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Padre, te rogamos que entendamos bien que solamente tú puedes darnos la salvación y que la busquemos de corazón todos los días y que en tu palabra busquemos el aumento de nuestra fe, pues tu palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos siempre a hablar de la fe. Ayúdanos a actuar por fe. Ayúdanos, Señor, a que la gracia tuya sea algo tan precioso que por la fe en ella podamos disfrutar de la salvación y creamos de todo corazón que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de toda inmundicia. Y Padre, por fe, ayúdanos a creer en que hoy somos justificados por tu gracia. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.